joya. Bueno, largo entonces. Me había pedido Juan que hable algo hoy y me había dado un tema espectacular. ¿Cómo era el tema inicial, Juan, que me diste? Estaba muy bueno, no me acuerdo, pero era... Estás muteado, Juan. Estás muteado. Estás muteado. No se te escucha. Lo largo para que lo pensemos, porque el Señor me lo hizo ver, por eso lo digo. Y yo confiaba en Brian, en su experiencia para poder desarrollarlo, pero es un tema como complejo. Porque nosotros tenemos una idea del trono como un lugar de gobierno. Y si bien Pero decí el nombre del tema. Por eso, déjame explicar. Perdón. ¿Sí? Pero el Señor me hacía ver que más que es un lugar de gobierno, es un hogar, es una casa de una familia. Entonces nosotros nos acercamos a Dios con esa imagen de Dios gobernando y no como la imagen de Dios papá, y donde tenemos la autoridad es en el lugar del trono, pero a su vez es el reino y es Él y es todo. Entonces, poder desestructurarnos que hay un lugar determinado así o un lugar determinado de otro modo, sino es donde está el amor, es donde está la autoridad. No sé si se entiende el concepto. Claro. Bueno, y Juan había mandado ese tema y me dijo si podía hablar. Hace 2 días me mandó esa así, tuk, y le hice un esquive espectacular, disimuladamente, pero le mandé un super esquive y le dije que me parecía más pertinente hablar de otro tema hoy. Pero era porque me iba a tener que sentar y todavía no tenía todo el tiempo requerido, pero el tema está buenísimo, ese que mencionó Juan, y creo que está para que lo empecemos a desarrollar, así que está bárbaro. Me pareció pertinente para hoy, fuera de lo que sugería Juan, que es mucho mejor que este tema, pero creo que estamos justo en fecha para hacer una pequeña mención de este otro tema que voy a hablar hoy, y es simplemente por la oportunidad del tiempo, del momento en el que estamos. Creo que después ya se pasa y seguimos a otras cosas, y seguimos a otras cosas, y seguimos a otras cosas, y hoy era como lo más exacto con respecto a fechas, si bien no nos interesa tanto siempre esa exactitud de fechas. Por eso voy a hablar un poquito de este tema. Así que oro y largamos. Padre, lo que más queremos y lo que más necesitamos es de vos, y conocerte a vos, no conocer lo que se dice de vos. Queremos conocerte a vos, y pedimos que hoy nos ayudes con esto, con conocerte un poquito más a vos, nosotros, en profundidad de experiencia propia y no de lo que otros nos cuentan. Y entonces, referido a esto, Padre, pido que no pase religión hoy, y que no pase conocimiento, y que no pase formas y métodos, que son cosas que poco nos interesan, pero nos interesas vos, Señor, y queremos eso. Queremos que seas vos, y danos la libertad para fluir en vos, Padre. Pido que nos des la libertad para fluir en lo que vos tenés con respecto a este tema, que a veces es un poco engorroso, que quiere traer divisiones y cosas así. Lo único que queremos es paz, shalom en vos. Gracias, Padre. Amén. Bueno, hay muchos que siguen el tema de calendario hebreo y esas cosas, y vamos a empezar a seguir poniendo en orden algunas de estas cositas que vienen surgiendo
y esto ocurre de hablar con muchos seres queridos por mucho tiempo, gente que está sumamente interesada en este tema. A otros no les importa nada, pero... y entonces quería simplemente mencionar algunas cosas sobre el calendario bíblico. Y quería mencionarlo porque justamente hace 3 días atrás o algo así, comenzó el año nuevo bíblico. Y entonces quería simplemente mencionar algunas distinciones en el tema que me parecen importantes o relevantes hoy en día. Saben que cuando yo me puse a ver este tema fue por mandato del Señor, no porque se me ocurrió a mí. Y empecé de pronto a darme cuenta de que porque el Señor me dijo que me meta en este tema, no había notado o no era consciente de qué tan metido estaba yo en un montón de cosas paganas. Y era como, ¿cómo cosas paganas? Bueno, sí, básicamente rituales y tradiciones adquiridas a lo largo de los años por enseñanzas de mis padres, de gente querida, de mi entorno, y cómo había sin querer ido mamando un montón de cosas que son sumamente paganas, completamente paganas, y están completamente relacionadas a cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y, y creo que son cosas de las que yo no era culpable hasta cierto punto, porque tenía un corazón limpio con respecto a todas estas cosas que se habían ido presentando. Nunca estaba conscientemente tratando de desagradar a Dios en nada. Simplemente que estas cosas las mamé desde chiquito. Y claro, obviamente hay un punto en que todo lo que te enseñaron de chiquito y todo lo que te enseñaron tus seres queridos y todo lo que te enseñó un montón de gente cuenta y no es culpa tuya. Te lo enseñaron así, ¿qué vas a hacer? No tenés nada que hacer, te lo enseñaron así y así lo aprendiste. Pero llega un punto, querido, en que ya sos grandote y ahora es culpa tuya, ¿viste? Tenías que vos rechequear un montón de cosas, tenías que volver a mirar cosas que te enseñaron y nunca te encargaste de eso y simplemente es normal porque te lo enseñaron seres queridos de quienes no desconfías. El único problema es que siguen siendo humanos y como humanos se equivocan también como cualquiera de nosotros. Y entonces aprendimos un montón de cosas que básicamente las heredamos y son cosas corruptas que heredamos. Y entonces cuando el Señor me empezó a hablar de estos temas y empecé a indagar en estos temas, empecé a ver de esa forma cuánto tenía yo adquirido de otras cosas que nada que ver con Dios. Y creo que esta fue la forma que Él usó de que yo pueda ir viendo, de cierta forma, cuánto yo tenía de cosas que a Dios no le interesan para nada, para nada, para nada. Y entonces creo encararlo hoy desde ese punto de que, mira, hay un montón de cosas que aprendimos sin querer y aprendimos formas y cosas y pasa a ser religión, ¿no? Formas de hacer algo siempre. Eso es parte de la definición de religión, formas de hacer las cosas siempre. Y creemos que están bien. Y cuando el Señor nos trae otros temas que nada que ver, nos hace revisar estos otros temas y vemos como que, ay, wow, qué loco, qué notable, qué mal que tenías todas estas cosas. Pero no es desde un lado de condenación, es desde un lado de que simplemente, hey, aprendí algo mejor ahora, ¿viste? Ya puedo ir dejando lo otro, no hay problema, puedo ir dejándolo atrás y no hay problema, es con libertad. Sí me doy cuenta, y me doy cuenta muy notablemente, de cómo me cuesta dejar un montón de cosas que me enseñaron porque son re lindas, porque no es que eran feas. Y cuando digo religión y ritos y cosas, me refiero, por ejemplo, por citar una cosa, festejar Navidad, festejar Año Nuevo, festejar cosas así, que yo las festejé en familias súper, súper sanas y era algo re lindo y era un tiempo en familia espectacular.
cuando el Señor me pidió a mí, que no estoy diciendo que el Señor se los pide a todos a esto, el Señor me pidió a mí que deje de festejar Navidad, que deje de festejar Año Nuevo y cosas así. Para mí fue un gran problema, fue durísimo, porque venía de experiencias re lindas en esto, y entonces era como, wow, qué difícil. Y para mí fue súper difícil cuando empecé a ver estos temas y lo que el Señor requería de mí. Así que no digo que esto sea algo completamente fácil. Y no digo que el Señor nos pida a todos lo mismo, para nada, para nada. Así que tiene que haber paz en este tema. Hay algunos temas a los que el Señor nos está llamando a algunas personas y no a todas. Y hay temas a los que el Señor está llamando a otras personas y a mí no me llama. Fuera de esto, pienso que de todas formas es pertinente a todos esto de lo que voy a hablar. Por eso, aunque digo que no todos son llamados a esto, sí es pertinente que todos lo escuchen por lo menos alguna vez. Y ahí me di cuenta, estudiando el calendario bíblico, me di cuenta de que en el mundo está lleno de calendarios completamente distintos. Hasta donde sea hay por lo menos 16 calendarios, y puede haber muchos más, en el pasado hubo más calendarios, y hay por lo menos 7, 8 calendarios en acción hoy. Está el calendario chino, el calendario hebreo, el calendario musulmán, el calendario hindú, el calendario persa, el calendario budista, el nuestro, el gregoriano. Bueno, ahí ya voy 7, 8. O sea, fíjense la cantidad de calendarios que hay en acción hoy día en el mundo. Eso está ocurriendo hoy día en el mundo. Entonces, cuando me puse a ver esto, de dónde viene y a dónde va, yo pensé que nuestro calendario era completamente correcto y que estábamos perfectos en eso y que era lo único que existía, y me di cuenta de que era una pequeña burbujita en la que yo vivía y que hay 7 calendarios, 8 en acción en el mundo hoy, y que hay gente que vive en fechas completamente distintas. La que más se utiliza en el mundo conocido es la nuestra, el gregoriano, el calendario gregoriano, como lo conocemos hoy. Este calendario gregoriano lo puso alguno de los Césares, lo puso en acción, y venía un calendario de los Césares que venía en acción y no era muy ajustado, y uno de los César le pidió a un tal Gregorio, que era un capo, que afine el calendario, y él, con muchos métodos matemáticos, este Gregorio, aplicó un calendario y que es básicamente el calendario que usamos hoy. Como el Imperio Romano iba conquistando todo el mundo, y luego del Imperio Romano esto mutó un poquito en Iglesia Católica, ¿sí? Pero gran parte del Imperio Romano. El Imperio Romano empezó a imponer en todo, la Iglesia Católica, más que el Imperio Romano, empezó a imponer en todo el mundo conocido este calendario, que se llama el calendario gregoriano, como lo conocemos hoy, y está completamente basado en el paganismo. De hecho, todos los nombres de todos los meses son todos nombres completamente paganos, empezando desde enero, que es el significado de enero, y bueno, cada uno de los nombres. No me voy a meter en detalles porque no tengo tiempo para tal cosa. La cuestión es que un super pagano lo metió en la Iglesia católica, apostólica romana. La Iglesia católica lo difundió por todo el mundo y lo puso como válido para manejarnos todos bajo ese calendario. Así que nos venimos manejando siempre por ese calendario, y alrededor del año 1500 o por ahí, cerca del 1500, digamos, la oposición a los romanos, que sería el cristianismo, que empezó a crecer en otros lugares en Europa, dijeron: hey, este calendario romano es demasiado pagano, es completamente pagano. Empezando de que, ¿por qué empezamos por enero, número 1 del año, y empezamos por enero?
esto está mal, esto es completamente antidios. Fíjense que estos cristianos de antaño eran discutibles también. Ellos mismos se dieron cuenta de que era demasiado pagano hacer lo que el Papa estaba diciendo. Entonces, ¿qué hicieron? Se rebelaron, dijeron, no, no, acá en Europa, en todos los países cristianos, por lo menos, aunque el calendario está bastante bueno, por lo menos no va a empezar, el año no va a empezar en enero, como dicen los católicos. Así que ellos empezaron a, a utilizarlo como primero de año, el 25 de marzo, que supuestamente el 25 de marzo conmemora cuando el arcángel Gabriel se le apareció a la Virgen María y le dijo, vas a quedar encinta, y todo lo que le dijo. Por muchísimos años el mundo empezó a dividirse entre esos dos calendarios que eran muy parecidos, solo que uno empezaba en el 25 de marzo, los cristianos, y los católicos empezaban el 1 de enero. Hasta que un día dijeron, che, es demasiado problema en Europa, ahora que ya no estamos tan peleados, es demasiado problema que tengamos dos calendarios. Y en el año 1750 y pico, los protestantes empezaron a decir, bueno, está bien, nos vamos a unir al calendario de ustedes. Y dejaron de celebrar el 25 de marzo como día de comienzo de año y empezaron y se sumaron al calendario gregoriano. Así es que llegamos a tener el calendario gregoriano unificado para los católicos y protestantes, que eran como los demás mundos, el mundo más conocido, y luego de eso estaba el resto del mundo con sus otros calendarios. Bueno, sumamente interesante hasta ahí. Todo esto empieza con el Señor diciéndome a mí en lo personal, no podés celebrar más esta fiesta y no podés celebrar más esta otra fiesta. Ahí empecé a entender, a estudiar, bueno, ok, no las celebro más. ¿Por qué no las celebro? Cuando empecé a estudiar, empecé a ver lo paganas que eran. Cuando empecé a entender los paganas que eran y que el Señor me estaba llamando a mí, a salir de Babilonia, entendí de que tenía un montón de tiempos míos metidos en Babilonia y fluires míos metidos en Babilonia y que tenía todo metido en Babilonia en realidad, y que el Señor me estaba llamando a salir de Babilonia, incluso en cosas como esas. Así que después de que discutí por mucho tiempo de que, porque todo se inició de no celebres más esta fiesta sin explicación, y era como que, ay, pero Señor, cuando pasó mi traba mental y simplemente empecé a poner en acción lo que el Señor me decía, empezó a venir el resto de que metido estaba en Babilonia y esto y el otro. A raíz de eso me pongo a estudiar y decir, Señor, ¿y qué onda? ¿No querés que celebre más estas celebraciones que están buenísimas? La paso re bien con la familia y esto y el otro. ¿Qué querés que haga? Entonces, ese ¿qué querés que haga? Fue lo que un poquito me llevó a esto que estoy haciendo hoy día y esto que estoy conociendo un poco más hoy día y que estoy intentando esbozar un poquito de lo mismo hoy. Entonces, va por ahí. Cuando le pregunté al Señor, bueno, lo próximo que entendí es, bueno, que hay un montón de gente que empieza a decir, el cronómetro profético, el calendario profético parte de Israel, ¿sabes? Entonces, empecé a mirar en Israel. Y dije, uy, qué interesante, bueno, Israel. Y entonces me empecé a meter en Israel y cómo el Señor, y cómo hacen con los tiempos en Israel. Y el Señor me dijo, y fue como, ¿cómo? Pero Israel es el calendario profético y todo. Y el Señor me dijo, entonces me puse a estudiar un poquito de Israel para ver qué estaba bien y qué estaba mal en cuanto a todo lo de Israel. Y me di cuenta de que en Israel, cuando ellos se fueron
básicamente a la cautividad y entraron en Babilonia, tal cual, fueron cautivos a Babilonia. En Babilonia no tenían forma de chequear cómo era el calendario que tenían que seguir. Entonces en Babilonia empezaron a inventar un montón de cosas raras para seguir con su año bíblico, como ellos entendían que tenían que seguirlo. Y ahí ya se empezaron en Babilonia a introducir un montón de cosas. De hecho, si ustedes miran en el calendario hebreo, todos los nombres, prácticamente todos los nombres de los meses son nombres que están muy, muy, muy comprometidos. Muy, muy comprometidos. Pero en especial si miran el cuarto mes del calendario hebreo, se llama Tamuz. Es el terrible nombre de uno de los dioses de Babilonia y este el otro. Ahí vean que empezó un montón de compromiso en el calendario de los judíos. Mucho tiempo después vuelven los judíos a Israel y esto y el otro. Pasan miles de años, un par de miles de años, y llegamos al Imperio Romano. Y en el Imperio Romano, después de que pasaron varios años de que eran prisioneros de los romanos y esto y el otro, se dan cuenta de que se viene abajo Jerusalén, se pudre todo, nos vamos a la diáspora. ¿Y cómo vamos a hacer para continuar con nuestro calendario ahora? Porque se pudre todo en serio y vamos a ser dispersados por todo el mundo. Se lo vieron venir. Entonces le encargan a un genio, tremendo genio, que se llamaba Gilel II o algo así. Gilel II, creo. Le encargan, este es un genio matemático y un astrólogo y un estudioso y alguien impresionante. Le encargan que haga un calendario. Y entonces ese tipo desarrolla en ese entonces lo que es el calendario rabínico de hoy, que es el calendario que sigue todo Israel. Entonces, ese calendario quedó desde que empezó la diáspora hasta hoy día instaurado en todo Israel. Y es un calendario espectacular que se basa en cálculos matemáticos, que se basa en astrología, que se basa en algunas cosas de la Biblia. Y ahí, adentro de ese calendario, él metió todas las celebraciones judías, más o menos en sus tiempos, y lo hizo matemático. Entonces, hoy día, el calendario judío se sigue matemáticamente. Así fue que está como está hoy día. Y está bueno, está lindo. El calendario judío empieza a correr bastante paralelo al calendario gregoriano, bastante paralelo, pero hay algunas diferencias bastante significativas. Cuando me puse a estudiar, dije, qué loco, señor, porque entonces esto lo implicó y lo puso en acción un tipo, un matemático, que era un genio, pero no es necesariamente como vos dijiste que esto debería hacerse. Entonces me empecé a estudiar cómo es que el Señor dijo que debería hacerse. Me encontré con lo siguiente, que es lo que les voy a explicar ahora. En la Biblia está lleno de meses y años, días, fechas, hasta antes de que el Señor les dé la ley. O sea que ya se hablaba de días, de meses y de años. Si buscan en Génesis hay meses, el mes tanto, el mes tanto, el mes 7, en Génesis está lleno de eso. Pero llega un punto clave en el que el Señor todavía no les da la ley, o sea que esto es pre-ley, pero está justo antes, cuando el Señor no les da la ley, pero les estaba a punto de darle la ley, y les dice el Señor, ¿saben qué, muchachos? Los voy a hacer libres. Ustedes están esclavos de Egipto hoy día y los voy a hacer libres. Su libertad va a empezar el día que yo diga que empiece. El día que yo diga que empieza su libertad, ese día va a ser el primero del año. Y Dios lo decretó de esa forma. Y entonces empieza un montón de lugares en donde les dice,
Bueno, y para los judíos esto era como, wow, esto significa un calendario nuevo, significa toda otra cosa, un montón de cosas, no sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, y esto y lo otro. No importa, les dice el Señor, este va a ser el día 1, cuando ustedes salen de Israel, acá empieza, cuando salen de Egipto y empiezan a formar Israel, aunque se había empezado a formar antes, salen de cautividad, esto es el día 1. Y la palabra clave que les da el Señor en la Biblia es Abib. Abib. El Señor les dice, el día 1 empieza el mes de Abib. Y ahí empieza su año nuevo. Cuando yo diga que es Abib, ahora es Abib y ahí empieza el año nuevo. Empieza de acá en adelante. La primera vez que se habla de esto está en Éxodo 12:2, es la primera vez que menciona Abib. Se vuelve a mencionar la palabra Abib en Éxodo 13:4, después lo menciona de nuevo en Éxodo 23:15, Éxodo 34:14. Y no dice nada qué significa Abib. Así que eso tuve que ponerme a estudiarlo en fuentes judías y no necesariamente en la Biblia. Pero sí encontré que el Señor les dice, cuando yo digo Abib, ahí empieza todo. Entonces dije, ay, qué interesante, Señor. ¿Y cómo haces vos para determinar cuándo es Abib? Y entonces dije, ¿qué es esto? ¿Qué es Abib? Bueno, Abib es una palabra que tiene que ver con varias cosas distintas, pero una de las cosas con las que tiene que ver Abib es con la maduración de la cebada. Entonces, el resumen es, el Señor les dijo a los judíos, cuando la cebada esté Abib, ustedes van a poder salir de Israel. Y cuando la cebada esté Abib, y cada vez que escuchen Abib, va a empezar su año. Y el año empieza en Abib. El Señor no los mandó a festejar Año Nuevo. Nunca, nunca les dijo festejen Año Nuevo. Pero en algún punto hay que empezar a contar. Y entonces les dijo, empiezan a contar cuando está Abib. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el estado Abib de la cebada es un estado que cuando vos caminás por los campos de cebada que están, la cebada madura antes que el trigo. Cuando vos caminás por los campos de cebada y podés arrancar de las espigas algunos granos de cebada y ya empiezan a salir y quedar en tus manos, llevas esos granos de cebada y los pones sobre una sartén en algún lado que lo puedas calentar y esos granos reaccionan de cierta forma. Esos granos de cebada pueden estar o no estar maduros. Cuando están suficientemente maduros, pero apenas justos, se llama Abib, y esos ya son un poquito comestibles. Eso quiere decir que están en el punto Abib. Vos podés ir y sacar granos que se desprendan y llevarlos y ponerlos y tratar de tostarlos, y puede que no tengan nada dentro porque es como el grano está como líquido, lechoso, por decir algo, y no está Abib todavía. Entonces todavía no está listo. Bueno, el segundo punto que el Señor les dijo, ese es el primer punto que les dijo, Abib, y tiene que ver con cebada. El segundo punto que les dijo tiene que ver con la luna. Entonces, perdónenme los grandes estudiosos de esto, estoy yendo muy, muy, muy por arriba para explicarlo rápido. Si alguien quiere hablar de esto, podemos hablar con mucho, mucho detalle de esto, pero lleva mucho tiempo, estoy explicándolo muy rápido. El segundo punto es mirar la luna. Entonces, básicamente el Señor les dijo, en todos esos versículos que les pasé antes, les dijo, miren, cuando la cebada esté Abib, y que ya esté suficientemente madura, la próxima luna nueva que hay después de que la cebada está Abib, la próxima luna nueva, la luna nueva es todo lo contrario de la luna llena es cuando se ve la luna completa, redonda, brillante en el cielo. La luna nueva es cuando apenas se ve una franjita chiquitita de la luna, es como una uñita apenas que se ve eso de la luna, eso es la luna nueva, es la primera luna nueva. Entonces el Señor les dijo, luego de que la cebada esté Abib y que haya luna nueva, se puede declarar año nuevo en Israel.
Entonces fíjense qué interesante, porque hay varios factores en juego. Uno de los factores que entra en juego es que puede ser que haya pasado un año muy suave y que la cebada tarde mucho en madurar y que la cebada se demore muchísimo más en madurar de lo común. Eso pasa hoy día. Hoy día están más controlados los factores porque se hacen muchas cosas químicas y se maneja, se manipula un montón. Pero la cebada en estado natural, si no tiene sol, va a tardar una semana más de sol. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo voy y está por llegar la luna nueva? Entonces, y ya está casi madura la cebada, voy, saco los granitos de cebada, hago todo el procedimiento, pero no está lista, y la miro y la cebada no está en el punto Aviv, y me llega la luna nueva. ¿Qué pasa entonces? Bueno, ahí pasa una cosa muy loca, es que no podés empezar año nuevo hasta la próxima luna nueva. Eso quiere decir que el año se va a tardar un mes más, y ese año va a tener un mes extra. Ese mes extra en hebreo se llama Adar 2 o Adar Bet. Y eso es muy común. En la Biblia hay Adar Bet, está lleno. Entonces, fíjense cómo puede cambiar de que este año no estuvo lista la cebada, justo cuando yo necesitaba la luna, y se estira todo el año, se estira un mes más. Y entonces recién el mes próximo voy a estar seguro de que, bueno, ahora ya está recontra madura, no necesito ver si está Aviv o no, ya está recontra madura, así que ya sé que está madura, la próxima luna nueva cae año nuevo. Ese es el punto 1. El punto 2 de todo esto es que también hay que observar la luna. ¿Y qué pasa si la luna no se ve? Tengo acá el trigo que está Aviv y salimos todos a ver la luna y está nublado hoy. Está completamente nublado. Hoy tiene que ser luna nueva, pero no se ve la luna y necesito observarla con mis ojos. Bueno, ya tengo las espigas, pero no tengo la luna. ¿Qué hago? Y espero hasta mañana de nuevo. Entonces ahí hay otra opción en que el año se puede correr aún 2 días, porque si la luna nueva, ya sabemos que hoy toca luna nueva, pero no se ve. Y bueno, vemos mañana y mañana tampoco se ve, ya sabemos que al tercer día no importa, hay luna y ya es declarado que la luna está, de todas formas, aunque no la veamos, la luna está. O sea que eso existe la posibilidad de que el comienzo del año se corra 2 días, ¿sí? O sea que se puede correr 2 días o se puede correr 28 días, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, bíblicamente, esa es la forma de declarar el año nuevo, bíblicamente. En el mes de Aviv es el mes 1 cuando la cebada está lista. Cuando la cebada está lista en Israel, en las plantaciones alrededor de Jerusalén, que es donde estaba el templo. Entonces los levitas salían del templo, buscaban la cebada y ellos hacían la observación de la luna. Los judíos de hoy día tienen todo prácticamente igual a lo bíblico, tienen muy parecido, solamente que ellos declaran que su año empieza en el mes 7 y no en el mes 1. O sea, si miramos todos los meses del año judío, tienen prácticamente los mismos nombres que el año bíblico, que básicamente los nombres bíblicos de los meses son mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, así hasta el 12. Los judíos pusieron un montón de nombres, empezando Aviv, que es el único nombre que dio el Señor. El resto de los nombres son nombres judíos y son, como les decía, comprometidos, y muchos de esos vienen de Babilonia. Y les puedo decir todos los nombres. En el mes 7 de lo que es el año bíblico, medianamente, es cuando los judíos de hoy día dicen acá empieza el año. Esto es una gran incongruencia, pero los judíos necesitaron, cuando se iban a la diáspora, hacer un calendario, hicieron un calendario matemático. Los judíos de hoy día no siguen nada de lo que dijo el Señor cómo hacerlo. Básicamente, todas las menciones que ustedes busquen, en el mes 7 caen fiestas judías fiestas bíblicas, no judías, fiestas bíblicas
muy, muy, muy importantes, como la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, fiesta de cabañas, todas esas caen en el mes 7. Y en el mes 7 los judíos dicen que empieza el año. Esto es completamente incorrecto y antibíblico. Lo digo como mención para que lo sepan. No hay nada, nada, nada en la Biblia de punta a punta que diga que en el mes 7, o como se llama judíamente en el mes de Tishri, empieza el año. No hay forma. No hay forma. Búsquenlo en la Biblia, no van a encontrar nada, nada, nada en la Biblia que diga que empieza el mes 7, como dicen los judíos. Los judíos se agarran de que, y dicen, yo tengo la explicación de un montón de cosas, no estoy diciendo que están mal, terrible, digo que no es bíblico. Dicen que en realidad en el mes 7 fue la creación del mundo, y entonces ellos hablan como cabecera de año la creación del mundo, y lo aplican al mes 7, dicen que se creó en lo que nosotros conocemos como el mes 7, y por eso parten de ahí. En la Biblia no hay nada de eso, y en ningún lugar en la Biblia dice el Señor empieza en el año en el mes 7. El Señor dice empieza en el año en el mes 1, cuando es Abib. Aclarado ese punto, que es como una diferencia entre el calendario judío y el calendario bíblico, me gustaría comentarles, bueno, ¿y qué es la importancia de todo esto que estás diciendo? Bueno, la importancia creo que básicamente es la aplicación de todo esto. Y como les dije, no quiero meter religión. Así es como se determina el año bíblicamente. Los judíos lo hacen matemáticamente hoy. Y todas las naciones lo hacen algo parecido, bastante matemático. Cuando yo empecé a estudiar todas estas cositas, el Señor me empezó a hablar de detalles y detalles y detalles y detalles a mí, en lo personal, de cómo tenía que salirme de Babilonia y de cómo tenía que empezar a meterme en otra cosa. Quiero resaltar algunas de las cosas que me dijo el Señor a mí con respecto a estos temas puntualmente. Una de las cosas que el Señor me decía es que, fíjate, Briancito, como vos querés hacer todo matemáticamente y religiosamente, pero aún el día 1 de tu año puede ser algo completamente móvil, completamente móvil. Y yo lo decido, no lo decide ninguna matemática. A mí esto en lo personal, me habla de una grandísima dependencia del Señor y de que Dios está en control muchísimo más allá de las estrellas. ¿Vieron? Porque los calendarios son puestos matemáticamente y astrológicamente. Sé que saben de eso y hay mucho para hablar. Y al Señor se le ocurre decir sí, pero no. Sí, pero no. O sea, sí las estrellas, sí todo esto, sí la exactitud, la vuelta del planeta y pero no. ¿Sabes que no? ¿Sabes que tu año va a empezar dentro de un mes? O sí, estás correcto, pero dentro de 2 días va a empezar, no hoy. Entonces, en lo personal, a mí me empezó a hablar muchísimo de depender de Dios, aún para mis tiempos, para mi comienzo de año y para mi comienzo de todo. Un montón de cosas. Y esa dependencia de Dios es también la dependencia del Espíritu Santo, que es básica para todos, de la que hablamos siempre y estamos siempre repitiéndolo en todos los temas. Todo esto me habló y me viene hablando a mí de que tengo que seguir saliendo de Babilonia, de que tengo que seguir saliendo de mis cálculos y de mis interpretaciones estructuradas todo el tiempo. Tengo que seguir saliendo. Y de que tengo que acomodar todo mi tiempo y todo lo mío a como lo dice el Señor. Y de que muchas veces yo estoy acomodado
a como dice Babilonia, muchas veces. Y me sigo acomodando a como dice Babilonia y el Señor dice, hey, ¿y qué onda? ¿Qué onda con la observancia de la maduración de esto? ¿Qué onda con la observancia de esto? Esa observancia es la misma observancia del cielo, es la misma observancia de los tiempos de Dios, es la misma observancia que queremos aplicar a nuestras vidas, de que, hey, ¿qué está diciendo el Señor para mí? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que tiene el Señor? Entonces, esas son las cosas más puntuales de las que me habla a mí el Señor con todas estas cosas. Es muy amplio el tema, lo sé, y traté de resumirlo lo más posible. Es súper amplio. No quiero ni mencionar el tema de que, vieron que en Romanos 10 y Romanos 11, y estoy parafraseando, lo puedo citar, y habla no puntualmente de esto, pero que el Señor dice que en parte nosotros vamos a llamar a celos a los judíos. En parte los vamos a llamar a celos. El Señor está hablando de salvación en esto, que la salvación viene de Él y esto y el otro. Pero estoy agarrándome de una partecita y Pablo está diciéndoles, che, miren, le está hablando a los gentiles y le dice, che, gentiles, ustedes saben un montón de cosas, tienen que llamar a celos a los judíos, a ver si a los judíos le da celo de cómo este gentil ignorante, maldito, que es la palabra, sabe tanto de mi Dios, tanto de mi Dios que yo ni lo sé. ¿Cómo puede ser esto? En parte lo del año bíblico a mí me llama mucho a esto, a decir, hey, judíos, miren, no estoy diciendo que sé más que ustedes, estoy diciendo que estoy buscando a Dios de todo mi corazón y de todo mi entendimiento y de toda mi fuerza y de todo mi ser, al mismo Dios tuyo. Lo estoy buscando con todo, ¿viste? Lo estoy buscando con todo. Y en algún momento uno de ellos me va a decir, pero ¿y de dónde sacaste esto? Y de tu Biblia lo saqué, ahí empieza. ¿Cómo que de mi Biblia? Sí, no, buscaron en tu Biblia, ahí está. Yo lo aprendí de ahí, lo aprendí de vos, de tu Biblia. Y entonces ahí hay como partes extras alrededor de esto. El año nuevo bíblico empezó hace 3 días, 4 días atrás. Estuvo madura la cebada en Israel, no se pudo avistar la luna, por eso tardó 2 días más. Ya veníamos en mes 13, Adar Bet, Adar 2, y empezó el año nuevo bíblico. Ahora empezó el año nuevo bíblico, como el Señor dice que se debería medir. Yo no les estoy diciendo a ustedes que tienen que hacerlo así, para nada, para nada, para nada. Estoy diciendo dependan del Señor. Estoy diciendo, miren que esto está hablando de otra cosa, miren que esto está hablando de cosas muy importantes y señalando a cosas más grandes que nosotros, muchísimo más grandes que nosotros, aunque muchas las tenemos completamente cuadriculadas como el año. Va a empezar acá y va a terminar allá. Y es súper amplio este tema, pero es súper apasionante. Este tema de saber cuándo empieza el año nuevo tiene la súper vital importancia de que determina cuándo caen todas las fiestas mencionadas en la Biblia. Y eso es súper fantástico, es un tema apasionante que lo estoy recontra aprendiendo y empezando a aplicar en mi vida, porque el Señor me dijo, estás dejando las fiestas paganas, ahora te voy a empezar a enseñar cómo son las fiestas mías, cómo es lo que yo quiero que celebres. Y es como que ahí digo, ¡ah, bueno! Porque celebrar me gusta. Y al Señor también le gusta que celebremos. Es básico. Fíjense, estudien el tema. En la segunda mención que cuando va a hablar Moisés con Faraón, dice el Señor que dejes ir a mi pueblo. ¿Y para qué tengo que dejarlo ir? Para celebrar fiesta en el desierto. Fiesta en el desierto, sí, fiesta en el desierto, joder, sí, joder. Bueno, lo estoy parafraseando capaz demasiado con esto y es súper amplio y súper rico y súper abundante, pero en parte es fiesta, porque el Señor es fiesta y yo estoy queriendo empezar a aplicar todas las fiestas del Señor en mi vida y aplicar todos los moed, todos los tiempos del Señor para mi vida y aplicar todo eso que Él está diciendo. A partir de ahí, de esto de Año Nuevo, empiezan aplicaciones fantásticas, 15, porque Año Nuevo es donde empezás a contar
cuándo caen las fiestas, porque el Señor les dice, se cuenta a partir de Año Nuevo. Entonces, ¿cómo sabes cuándo cae la Pascua? No es una ecuación matemática. Pascua cae 15 días después de que se declaró Año Nuevo. ¿Y cuándo cae? ¿Qué es lo que sigue después de Pascua? Shavuot, Pentecostés. ¿Cuándo cae Pentecostés? Cae 50 días después de que... ¡Ey! 50 días, sí, 50 días después de... ¿Y cuándo cae? Y todo está correlacionado. Así que es re lindo, re apasionante y re interesante. Yo, perdón que me colgué hablando y se me fue el tiempo más rápido de lo que pensé. La tengo a mi esposita acá y le dije a ella, nosotros estamos tratando de traer una aplicación práctica a nuestra vida de todas estas cosas. Y una aplicación práctica en cuanto a las fiestas del Señor y esto y el otro. Hay temas súper apasionantes de los que tengo horas para hablar, y no un resumen tan por arriba de cosas. Pero hemos estado viendo un montón de cosas en la aplicación de esto en nuestras vidas. Un montonazo de cosas en este salirnos de Babilonia. Súper, súper, súper importantes. ¿Tienes tu reunión ahora? Sí. Bueno, anda tu reunión. No, pero antes de que me vaya, porque tengo que trabajar, pero que algo muy importante que el Señor nos mostró o nos reveló era con respecto a las contrataciones que hacemos con lo pagano, porque conocemos, y creo que nosotros hasta cierto momento también lo hicimos, que el Señor nos dijo, bueno, ahora Navidad, no lo festejan más. Pero hacíamos las mismas comidas que comíamos en Navidad. Y hacíamos las mismas cosas que hacíamos en Navidad, pero nosotros decíamos, no festejamos Navidad o Año Nuevo. Y era como que nos dimos cuenta que era estaba tan arraigado en nuestros huesos que nosotros mismos seguíamos trayendo a Babilonia a nuestra casa por hacer cosas que creíamos que nos hacía sentir bien, pero sabíamos que le hacía sentir bien también a la gente, a nuestra familia, por ejemplo. Para no herirle los sentimientos, bueno, está bien, vamos a comer, ha sido todo un proceso en esa área, pero creo que una de las cosas más importantes fue esto, el tema de las contrataciones que hacemos nosotros con las tinieblas, sin darnos cuenta muchas veces. Una sola vez que justo Brian me lo recordó y me acuerdo que fue impresionante un año nuevo, ya no me acuerdo cuál fue, debe haber sido hace 3 o 4 años atrás, que el Señor me dijo, este año nuevo ustedes tienen que salir de la ciudad. Y yo diría, ¿dónde? Yo trabajo, o sea, Brian trabaja, ¿dónde vamos a ir? No, ¿cómo vamos a salir? Y qué sé yo, y el Señor me dijo, no, tenés que salir de ese territorio. Así que como a las 10 de la noche, cargamos todo en la camioneta y cargamos leña, me acuerdo, hicimos comida para comer en el camino y llevamos abrigo y todo, pero no sabíamos cómo iba a estar y cruzamos el río de la ciudad y nos fuimos a toda una parte donde es monte, no hay nada, es plena barda de acá de Neuquén, o sea, la barda acá es arcilla, no hay nada. Y el Señor nos llevó a salir de la ciudad y nos dijo, tienen que salir de la ciudad porque como que hay algo o una proclamación que se va a hacer en la ciudad que va a caer sobre ustedes si ustedes están ahí. Entonces, ustedes tienen que salir de la ciudad. Entonces me acuerdo que nos fuimos, todo el mundo, siempre a nosotros nos miran como, nuestras familias como diciendo, mirá, a ver, ¿qué van a hacer esta vez? Como a ver, y bueno, y nos subimos a la camioneta, nos fuimos. Y cuando estábamos allá arriba, creo que no alcanzamos ni a hacer fuego, ni nada. Fuimos a nada, a hacer nada, porque la idea era no estar en la ciudad cuando cayeran las 12. Y cuando estábamos allá arriba, cuando eran las 12 menos 5, algo pasó que explotó en la ciudad. Y nosotros desde donde estábamos pudimos ver cómo como que explotó uno de los transformadores principales de todo el Alto Valle.
y fue una luz cegadora, pero fue impresionante cómo explotó, y nosotros desde ahí arriba vimos cómo explotó, iluminó toda la ciudad, y se puso en tinieblas todo, como 10 o 5 minutos antes de las 12. Y fue como que el Señor a mí me habló muy fuerte con eso, como tenés que ser obediente porque pasan cosas, si te las estoy diciendo es porque hay que cumplirlas. Y entendimos como que algo había caído sobre la ciudad que estaba como marcando ese año, y nosotros estábamos afuera de la ciudad, y como que eso no cayó sobre nosotras. Me parece que después empezó la pandemia y todo, ya no me acuerdo muy bien cuándo fue, pero fue muy fuerte ver esa haz de luz que nos dio derecho en la cara y pudimos ver cómo explotó la ciudad, así fue impresionante. Y bueno, esa es una de las cosas como más prácticas que me quedó a mí en la cabeza, pero bueno, todos los años el Señor nos dice algo distinto, y todos los años también nos dice, por ejemplo, bueno, este año sí van a festejarlo y van a hacer esto. Y hay otros años que nos dicen, no, por ejemplo, este año... Festejar fiestas bíblicas. Sí, no fiestas festejar, por ejemplo, Año Nuevo. O alguna vez nos dijo, sí, o esta vez hacen una comida especial y van a celebrar esto de sus vidas, de su familia, de cómo son ustedes como institución. Pero otras veces no. Y eso creo que es algo que tiene que ver con lo que dice Brian, que el Espíritu Santo fluye, y uno tiene que estar en ese río para saber qué es lo que va diciendo, y que si pensás que todos los primeros de Aviv va a tener que hacer algo, te estás vos acomodando a una posición de comodidad, porque sabes de que, bueno, no, todos los primeros de Aviv voy a hacer esto, y no, tenés que preguntarle al Señor, ¿este primero de Aviv? ¿Cómo lo encaramos, Señor? Y nada, y me voy a trabajar. Ok, bueno, espero que se haya entendido a grandes rasgos. Lamento el apuro, pero teníamos una hora para hablar de esto y había mucho que explicar, entonces mucho fue muy salteado por arriba. Espero que sea de acá en adelante surgen pero surgen muchísimas puestas en práctica de un montón de cosas para nuestra vida cristiana en particular. Y hay muchas cosas que se están basando en mucho de esto. Y esto empezó hace 3 días, de nuevo otro ciclo, y por eso me pareció pertinente explicarlo, porque justo... y también creo que ahí pude resaltar un poquito la diferencia entre Año Nuevo judío y Año Nuevo bíblico, como mención de algunas cosas. Ok, corto. Bueno, si yo quisiera agregar algo por ahí, que es interesante, como para complementar un poco. Al periodo de la luna nueva, ¿sí? Ese periodo puede durar, por lo general, 1 día y medio, digamos, si tenemos visión de luna, 1 día y medio, en el cual no se ve la luna. Se va a ver oscura porque está en luna nueva. Y los judíos, o los hebreos, le dicen a ese periodo, hasta que aparece la luna, hasta que aparece el primer rayito de luna, que puede ser 1 día o 2 después, que se puede ver, digamos, le dice el día y la hora que nadie sabe. Así se llama, el día y la hora que nadie sabe, que la Biblia marca tiempos, pero teniendo en cuenta que es un momento que solamente Dios sabe cómo empieza. Y él dijo algo, una palabra interesante, dijo Moed. El Señor se mueve por estaciones, por temporadas. Como está en la eternidad, no está fuera del tiempo. Pero como la gente, digamos, Moisés y todo, estaban dentro del tiempo, le empezó a marcar lo profético, ¿sí? Las primeras fiestas sabemos que son espejo, son una imagen de lo que iba a venir en cumplimiento después con Cristo. Entonces Cristo vino a cumplir todo lo que estaba profetizado con las primeras fiestas y con las segundas. El tema es que nosotros nos quedamos en este periodo con la Pascua, nos quedamos con el Pesaj, nos quedamos en el momento que muere Jesús
y resucita. Pero Jesús nos viene a mostrar que el inicio de año es un inicio de ciclo, de temporada, y nosotros muchas veces lo pasamos de alto y no le damos el valor que tiene a este tiempo de inicio de temporada. Y el Señor dice, guarda, empezamos el conteo, al día 15 se empieza la Pascua, yo resucito y se cambia de condición, porque la condición de Cristo es el Cristo resucitado, el Cristo en gobierno, y nosotros muchas veces nos quedamos con la fiesta nada más como algo que no es eterno, nos quedamos con algo temporal, y pasa a ser lo que es el Pesaj simplemente una conmemoración de algo que hizo Cristo. En realidad es algo que Él instauró desde la eternidad, lo cumplió, y a partir de ahí hizo que nosotros ese tiempo que muchos no pudieron vivir en el Antiguo Testamento, para los que estamos en el Nuevo Pacto, ¿sí? Nos introduce directamente en la eternidad. Entonces, entendemos, digamos, lo que quiero decir es que tenemos que entender que es un recordatorio de que no tenemos que vivir en el tiempo, sino poder vivir en esa eternidad, y es necesario resucitar. No sé si se entiende la idea. Alguien que diga algo, por favor. Juan, y también esto de volvernos como niños, yo estoy con eso en mi mente. Vos decías de Dios fuera de tiempo, y los niños también están fuera de tiempo. Están en esta dimensión temporal, pero no tienen conciencia del tiempo. Viven de otra forma. Y yo digo, hay que aprender a ser más como ellos. En casa tratamos de que, bueno, ya van descubriendo los días, porque van a la escuela. Pero el otro día Catalina dijo, no había ido a la escuela y en casa se había vivido otra atmósfera, y dijo, tuvimos 2 Shabbat. Y yo presté atención a eso. Tuvimos 2 Shabbat en esa semana. No lo había considerado nunca. Y bueno, ¿por qué no? Dios no tiene formas. Y otra cosa que pensaba que decía Brian, con respecto a la dependencia. Los niños son muy dependientes de nosotros. Nos preguntan qué día es o qué hora es. Y se manejan en función de eso, de lo que nosotros le decimos. Y fluyen, como decía Milla, fluyen los chicos, no están atentos a lo conceptual. A mí me pasa que de la teología, de los conceptos, mucho no conozco, pero me doy cuenta de que Dios nos guía. Prestamos atención a lo que tenemos que prestar, a lo que Él nos va guiando, así que podemos estar tranquilos si no entendemos lo conceptual y no hay entendimiento de esto de cada cosa, ¿no? Y bueno, Dios es así, libre, sin estructura. Es lindo. Sí, nosotros en el 2012 el Señor nos empezó a llamar la atención sobre la celebración de las fiestas. Particularmente vino, digamos, la llamada de atención vino a mí primero, porque había estado justo en un taller donde el Señor me hizo como que ese día, en 2012, septiembre, en Córdoba, fue derrotado Mamón. Me dice el Señor, hoy se derrotó Mamón en mi vida. Y bueno, wow, yo me empecé a indagar más sobre Mamón, sabía un poco, no es que sé ahora mucho más, pero ahí empecé como a entrar en que estaba peleando con algo fuerte, porque Mamón, el Señor lo pone a la par de él, como otro Dios. Y entonces después comienza así como decía Brian,
que el Señor le dijo que salga de Babilonia, el Señor a mí me dijo, yo quiero que me celebren mis fiestas. Y entramos a indagar en la palabra y lo primero que descubrimos y que nos quedamos así con Juan, que dice, fiestas perpetuas. Y dijimos, si el Señor dijo que eran perpetuas, ¿por qué las dejó la iglesia de celebrar? En ningún lugar dice, bueno chicos, no las celebren más. Y ahí empezamos a indagar desde el 2012 y fue dificilísimo entender porque no entramos en el calendario, entramos en las fiestas. Y fue comprender las fiestas y para nosotros fue como más divertido porque ahí sí dijimos, Señor, quería vivir en fiesta. Porque si uno mira, son 7 fiestas, cuando son separadas era complejísimo, pero era fiesta tras fiesta tras fiesta. Y entonces, wow, fue maravilloso. Y con respecto a que, o sea, fue complejísimo impartirlo a la congregación porque nos tildaron de judaizantes, fue un lío. Pero nosotros estábamos convencidos que fue lo que el Señor dijo y le dimos por ahí. Pero, si somos honestos, hará 2 años que nos enchiclamos, como se dice, nos alivianamos con la cosa. Dejamos de tener esa dependencia que vos mencionabas, que es crucial. Yo que entendí aquí, no es en el día señalado desde lo natural, no es cuando el Señor quiere, y es como Él quiere, y cómo se conjuga con lo que el Señor este año, y también lo hemos charlado mucho con Juan, el Señor arrancó, y como yo les compartí hace 15 días, desde el 8 de diciembre como que empezó a cortar fino con nosotros, y las cosas es específicamente eso, tienen que ser como Él dice, cuando Él dice, con quien Él dice, donde Él dice. Y eso no lo puedo hacer religiosamente, es dependencia total y absoluta. Y porque de alguna forma como que el Señor nos hace entender que está desarrollando ya juicio en la tierra, ya se está juzgando. Entonces, justo acá estamos haciendo una obra que contaba Juan al principio, y hay un albañil. Entonces tiene herramientas que son el nivel, que son la plomada, que son para medir para que la obra le quede bien. Entonces, esta mañana justamente el Señor nos hacía orar y Él dice, es el gran arquitecto, él tiene el diseño original y que todo tiene que conjugar con lo que Él planificó. Pero va a conjugar en tanto y en cuanto nosotros nos ajustemos a sus medidas. Y es ahí donde de repente ha jugado todo el impacto de lo que ha sido el Espíritu Santo derramándose sobre toda carne, porque estaba así profetizado y así es, y esas manifestaciones son gloriosas, y de repente uno cuando ya entra en las manifestaciones, wow, como que va patinando lindo, y como que se hasta tiende a relajarse. Y el Señor viene diciendo, no, es como yo quiero, como yo digo, porque de golpe podemos resbalar en la patinada, no porque a él, Señor, que a Él le guste que patinemos, sino que Él ama esto. Yo lo escuchaba a Brian y la cara se le, wow, de ir descubriendo, refriego la cebada y la miro, está lista, pero la luna no está. Está la luna, pero resulta, o sea, esta cosa de mirar para arriba y de mirar lo que tengo en mi mano, y que simbólicamente es representativo de tanto, porque siempre el Señor hace la obra gloriosa con lo que tengo en mi mano, pero la hace bajo sus condiciones y sus medidas. Así que para mí fue impresionante hoy en cuanto a decir, y una de las cosas que me sirve para decir, no chicos, el año es el año Aviv, es cuando es Aviv, no es septiembre, no es las cabañas y las trompetas, es cuando Dios dice, básicamente cuando Él dice. Así que gracias. A ver. No sé si alguien quiere aportar algo más. Bueno, la verdad que en primera instancia gracias
Brian, por compartir esto con nosotros. Gracias porque estás compartiendo tiempo y vida que estás dedicando a eso, y en algunos aspectos ya nos aceleraste tus horas de estudio, ¿no? Yo le voy a comentar en particular cómo lo vivo a se me relaciona mucho con que Dios me está hablando hoy, una palabra tan sencilla pero tan compleja, y Dios me la está también abriendo desde qué sinónimo o de dónde viene la palabra del Señor, que tenemos que salir de este mundo. Cuando hablaba de Babilonia, cuando hablaba de Egipto, son figura y sombra de este mundo, que hoy estamos en este mundo. Decimos que somos libres y no somos libres. Decimos que nosotros somos guiados por Dios, pero el sistema de este mundo nos mueve aún. Lo veo muy relacionado a este tema que compartió Brian con esto, y aún en algo tan sutil no nos damos cuenta que también somos, y me gustó una frase que de todo lo que dijo, me gustó uno que dijo de que aún ellos presos no podían controlar el tiempo de Dios, sino que se le había implantado el calendario, a ver si entendí bien, el calendario judío, pero a través de los nombres babilónicos. No sé si fue así, lo dije bien. Entonces, cómo sutilmente fue perdiendo la dependencia del Señor. Entonces, yo con el tema del calendario hebreo y eso, les voy a ser sincero, no tengo mucho entendimiento, de verdad que me gustaría saberlo, me gustaría entenderlo, pero como lo dijo bien Brian, es decir, tenés un calendario gregoriano, tenés que es a través del sol, tenés el calendario judío, que es a través de la luna, pero a través también de la luna también está el bíblico. Entonces, es como que es medio complicado saber cuál es el verdadero, ¿no? Siempre la Biblia va a ser nuestro eje, pero ¿y qué pasa? A todo eso, cuando vos haces algo fuera de tiempo, es como una obediencia. Una obediencia fuera de tiempo es desobediencia. Entonces, hacer una fiesta en un momento que no creo que va a tener el mismo significado que realmente haciéndolo con entendimiento. Por lo menos lo que entiendo yo, ¿no? Entonces, desde las 7 fiestas, yo digo, bueno, pero hay 7 fiestas que hablan simbólicamente de la primera venida del Señor. Y después las otras 4 o 3 son las que hablan desde la segunda venida. Entonces mi pregunta, le comparto mis preguntas y también puedo ayudarlos. Entonces mi pregunta será, ¿cuáles son las que tengo que celebrar? ¿Las que ya vino o las que me quedan a mí, que es lo profético de que ahora está por venir el amado? Y ahí es donde uno, qué sé yo, por negligencia uno no ha indagado. Pero también entiendo algo que creo que lo dijo Juana después de todo esto, es que creo y entiendo que todas las fiestas fueron consumidas en Cristo, ¿no? Él es el cumplimiento de todas las fiestas. Entonces ahí es donde compartía Moni y decía, cuando dijimos hagamos la fiesta, la gente dijeron, esto se judaizaron, porque en realidad los que hacen la fiesta son los que están metiendo el judaísmo en la iglesia. Aclaro, no todos. ¿Pero por qué? Porque en realidad, a mi entender, yo creo que las fiestas son el cumplimiento de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, bueno, es el tiempo de la enramada, yo no sé si tengo que hacer una enramada. Pero judaizando, uno hacía enramada y comía un cordero, cuando en realidad no es tanto, para mí entender, no es tanto el hecho de hacer lo mismo que hacían en la Biblia, sino entender la connotación de Cristo en ese tiempo. Entonces, eso me hacía a mí negar, en algunos aspectos, negar que se debía hacer esa fiesta. Y al no cumplirla, como dijo Moni, que hace 2 años que viene en medio como que sí, que no, entonces yo como que todavía no me pude enamorar de esto. Entonces le pido al Señor que me revele. Pero lo que yo entiendo hoy en día, no sé si es tanto en las prácticas que copiamos de otro tiempo, sino que tiene que ver con la esencia
del tiempo, como nos habló hoy Brian, del tiempo sí, cuándo es, porque este año fue, no sé, el 1 de abril, pero este año el otro año puede ser 28 días después. Entonces, tiene que ver también, me parece a mí, que en el nuevo pacto entender qué fiesta tengo que vivir en la porción de Cristo que está dentro mío. Entonces, hay momentos que voy a tener que decir Maranata. ¿Por qué? Porque estoy en el tiempo de la declaración de que el amado viene. Pero le estoy compartiendo mi corazón, no estoy diciendo que es así. Le estoy compartiendo y como leo la Biblia y hay veces no me puedo ubicar en tiempo y contexto según el calendario, me cuesta, hay veces cuando dice hoy vamos a celebrar el mes de Tisan o Nisan, y bueno, me gustó lo que dijo la hermana que estuvo hablando, como los niños, que no tenemos tiempo, y en realidad yo creo que nosotros, la mejor figura y sombra es que el pueblo de Israel se movía con la nube, se movía con la columna de fuego. Entonces, sutilmente nosotros cuando escribimos un calendario, ¿sí? También estamos de vuelta encajonando a Dios y diciendo que Dios lo va a hacer así, y hoy nos enseñó, por lo menos a mí me enseñó Brian, de que en realidad más allá de todo Dios es el que decide y uno tiene que estar tan atento a esas cosas. Entonces, particularmente le quería comentar qué experiencia tuve al escuchar hoy esta charla. Me confirma el hecho de que Dios me sigue hablando de que nos tenemos que separar del mundo y creemos que son los pecados. Y creemos que eso, literalmente, después podría compartir a lo que el Señor me está hablando, pero eso es la capa más visible, que en realidad todos salimos ya, pero todavía el mundo sigue adentro nuestro, y tiene que ver con todo esto. Así que desde ya agradecido, me gustaría saber más del tema, ¿sí? Me gustaría entender un poquito más esto que es importante, porque fíjense que antes estaba el pueblo de Isaacar, y era el entendido de los tiempos, pero no sé si el pueblo de Isaacar fueron los que hicieron el calendario, y más allá que eran entendidos de los tiempos, no lo sé, pero lo que sí sé es que ellos estaban ahí siempre atentos para saber qué tiempo venía. Oro al Señor para que Él se me revele y me enseñe cómo son las fiestas realmente las que Él quiere, porque creo que son de adentro hacia afuera, más que de afuera hacia adentro, y eso trae más libertad, porque evidencia que ya Egipto no estoy en Egipto, sino que el Dios de Israel me encontró en Egipto y Él me llamó y le dice a Faraón, deja a mi hijo salir. Entonces creo que esas son las expresiones que por lo menos hasta el día de hoy me he movido. Capaz que necesito crecer en esta área, pero le quería compartir eso. No, está re bueno, Marcos. Vos sabés que viste que yo inicié diciendo que a veces el Señor empieza como a iluminar un área a partir de revelación o de lo que sea, y se empieza a abrir ese tiempo para vos. Y a veces no. Por, por eso hay que tener cuidado, y eso es la dependencia. A mí, por ejemplo, veo lo duro de cuando yo entendí que, por ejemplo, para mí, que yo no tenía que festejar más Navidad, y qué duro que fue para otra gente cercana a mí, y fue un choque. Yo a veces por complacencia volví a juntarme con ellos, y el Señor me retó bravísimo, 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 me retó, diciéndome, hey, te dije una cosa y estás haciendo otra, pero estás avalando a gente por no querer hacerlo sentir mal y esto y el otro. Punto. Lo que decía con respecto a todo esto que vos decís, me gustaría contarte un ejemplo, y yo creo que es tal cual como vos decís en gran parte. Las formas son lo complicado, y entonces yo tengo el calendario correcto y ahora digo tengo que festejar Pascua y le meto una forma de festejar Pascua, también está bravo, ¿viste? Porque sigo cayendo en religión y todo. Yo no tuve tiempo para mencionar, pero aprovecho ahora que ya estamos más relajados. Seguro que quien se quería desconectar se fue. Por ejemplo, muchos años, a mí en todo el año, el Señor me marca
una sola fiesta que tengo que celebrar marcadamente, suponete, en todo el año. Y nunca me dice cómo. Hace muchos años me acuerdo, yo ya estoy con este tema hace muchos años, por eso me es más fácil y a veces menciono cosas que la gente que no está en el tema, viste, y yo ya lo doy por sentado, y perdón si ocurre algo, pero el Señor me dijo, ahora festejas Pascua. ¿Y cómo festejo Pascua? Como corresponde, 7 días y todo. Bueno, panes sin levadura me dijo que festeje. Y entonces yo no sabía cómo festejar y le empecé a preguntar al Señor, ¿y qué tengo que hacer? Y el Señor me dijo, por 7 días no podés comer nada leudado ni tomar nada leudado. O sea que fueron 7 días sin pan y 7 días sin cerveza. No tomo cerveza todos los días, pero... Y yo le dije, Señor, ¿y eso es festejar panes y levadura? ¿Es eso? No, mientras lo vas haciendo, yo te voy a ayudar a que busques toda la levadura que hay en tu vida. Ah, o sea que son 7 días de introspección, básicamente. Sí. Punto. Ponele, entonces te estoy dando un ejemplo. No creo que sea caer en un formalismo y en un ritualismo, sino, mira, ahora por 7 días vas a estar mirando dentro de tu vida esto, ta, 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 ta. Y justo en esa época, en esa fecha. Bueno, ok, listo. No hay problema, lo hice así. En distintas fechas ha sido así, de distintas cosas, ¿viste? De distintas formas, de distintas cosas puntuales que el Señor ha ido hablando a mi vida, en la que, si querés decirlo de ritualista, no hubo nada. O sea, lo único que no comí pan leudado y nada con levadura, ni comí ninguna bebida con levadura. Punto. ¿Viste? Y yo creo que básicamente es esa la atención que nos está llevando el Señor a cada uno. No estoy diciendo, y a mí particularmente me voy acordando de algunas de esas. Este año festeja esto. Y fue, pero ¿y cómo? Bueno, así, y el Señor nos muestra, y es como notable cada cosa particular que viene surgiendo cada año. Y creo que ha sido re lindo, re lindo. No, creo no, estoy seguro, ha sido lindísimo. Pero es como el Señor te va introduciendo a esos temas y te está llamando y lo va. Y entonces, cuando yo quiero forzar a que alguien no festeje más Navidad, y estoy en problemas, ¿viste? Entonces, si el Señor a mí me dice, andá y decirle a este que no tiene que festejar más Navidad, bueno, lo que el Señor me diga, voy y le digo a este, no tenés que festejar más Navidad, de ahí en adelante hace lo que quieras. Pero a menos que el Señor me diga, me lo dijo a mí, ¿viste? Si no, me parece que ya es hacer doctrina, ¿viste? Y no corresponde a mí. Y bueno, esa es la parte linda de fluir en lo que el Señor vaya diciendo. Y también mencioné Claro, al principio... Sí, decime. perdón, te corté. También quería decir como segundo como comentario, y viste, esta parte es como más fea, no es tan linda como todo lo otro. Y a veces cuesta decirlo. Pero viste que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Aplica también, ¿viste? Y entonces a veces tenemos que tener un poquito de cuidado con eso, porque el Señor nos marca el primer punto, tac, y dice, che, ahora, tú, esto, te digo algo. Y está un poquito en vos empezar a desarrollar esa búsqueda detrás de eso, pero por eso digo, parte de Dios, no parte de que una persona te lo diga. Y vos sabés que esa búsqueda del conocimiento hay que tener muchísimo cuidado porque el conocimiento mata. Entonces hay que ser cuidadosísimo. El espíritu vivifica, y la letra mata, entonces hay que tener mucho cuidado en el conocimiento de que no sea algo que te infle la cabeza. Por eso digo que tiene que partir un poquito de revelación. Y entonces cuando partimos un poco de la revelación de lo que el Señor está trayendo, creo que vamos a buen puerto, y a veces simplemente está bien no saber algunos temas, que todavía
no lo reveló el Señor a vos y vas tranqui con eso, no lo reveló a vos. En el momento en que sí lo revela a vos, te tenés que poner las pilas, o sea, lo lamento, pero te tenés que poner las pilas. Y mucha gente no se las pone. y a mí me tocó en eso. Y hay otros temas de los que me hablan y es como que... Claro, yo lo que hago, ¿se escucha? Sí. Yo lo que hago referencia, obviamente que, como dije anteriormente, creo que la diferencia la marca uno con el corazón, en tener un corazón enseñable, y ahí es donde el Señor está, ¿no? Y ahí es donde el Señor revela. En el caso personal mío, cuando se me reveló el nuevo pacto, cuando se me reveló Cristo, fue algo como que instantáneamente todo mi mundo externo cambió a ser un mundo interno, ¿no? Entonces, todas las escrituras del nuevo pacto, ¿sí? Trabaja con el hombre interior, ¿no? Que es el que habla Pablo. Por eso hay que fortalecer el hombre interior. Entonces, a mi entender, creo que el Señor nos sigue hablando a todos, nos sigue hablando en la forma que nosotros podamos entender. Entonces, en realidad, yo no sé, literalmente, por falta de conocimiento, no sé que estamos en el tiempo del arrepentimiento, ¿no? El de la separación, el de poder expiar, que se puedan ser expiados nuestros pecados, la expiación de los pecados. Entonces, yo no lo sé, pero hoy es el día. Y el Señor me habla a mí diciendo, Marcos, quiero que cortes las redes sociales, quiero que hoy dediques tiempo para mí. Y yo lo tomo como un día que el Señor me habló a mí, ¿no? Ahora, yo no sé, vamos a hacer así, desde la historia, desde el calendario, desde los tiempos de Dios, que hoy es un día especial en el tiempo eterno, ¿no? Entonces, pero el Señor me tuvo que hablar desde ese punto entendible para mí. Necesitas alejarte de esto, que es lo que el Señor me viene hablando, alejar del mundo. Entonces, no digo que las redes son malas, son buenas utilizándolas, pero el Señor tiene el porqué de estas cosas. Entonces, ¿yo qué hago? Hago un ayuno de redes. Y yo no me di cuenta, no me di cuenta, pero el Señor me estuvo haciendo celebrar una fiesta, ¿sí? Sin darme cuenta yo que era una fiesta, pero en mi espíritu sí. Pero en realidad el fin, es que no es tanto lo que yo haga, sino lo que está pasando internamente. Entonces es ahí donde le comparto y le abro mi corazón, donde ahí creo que he generado yo una barrera también, de que me cuesta todavía ir a congregaciones donde se mueve todo como si fuera el tiempo de antes, ¿no? Porque es el día de la fiesta tal. Y la verdad es que todo eso para mí, y se lo dejo a la luz de Cristo, para que lo podamos ver, que todo eso que está pasando externamente puede quedar en un escenario externo, o puede estar pasando adentro tuyo, en tu casa, y estar celebrando hoy un comienzo de año en donde sabes que tus fuerzas se están renovando, donde el Señor empezó a hacer un chequeo, hizo una escatología, está buscando un escato, está viendo todo, y vos decís, hoy para mí es un día común de trabajo, sí, pero para Dios, en el tiempo de Dios, Él está marcándote que hay un nuevo comienzo, ¿no? Entonces uno va a una reunión y predica y dice, wow, ¿qué pasó hoy? Que se soltó algo como, y era un miércoles, por decirlo así. Sí, pero un miércoles para tu calendario, pero no para el calendario de Dios. Entonces, particularmente, y obviamente se lo estoy dejando en la mesa para compartir, ¿no? Que yo creo que particularmente todo lo que tiene que ver con la fiesta, Dios es un Dios de forma, y la estuvo mostrando de que las va cambiando según los siglos, las eras, fue cambiando. Cristo se mostró en la zarza, Cristo se mostró en la roca, Cristo se mostró en el agua, Cristo se mostró en el maná. La pregunta, ¿cómo se está mostrando ahora? ¿Cuál es la forma de Cristo? Entonces ese es nuestro deber, cómo nosotros manifestar ese Cristo. Entonces creo que todo tiene que ver con esta relación que vos estabas hablando, Brian. Esta relación que hay veces no podés poner un ABC, una doctrina, sino decir, mira, está bueno porque me gustaría saber esto. No sabía que el 1 de abril era el comienzo del año bíblico, que se atrasó 2 días, es lo que entendí, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, sí. Ah, bien, bien. Viste Sí, que sí. presté atención.
Entonces, lo bueno de todo esto es que uno sabe, pero también saber que mi pregunta, ahora voy a hacerte una pregunta con respecto a lo que vos hablaste, pero termino la idea. Entonces entiendo particularmente que Dios tuvo un trato en el antiguo pacto con el alma, que fue todo lo externo con Israel. En el nuevo pacto entiendo que Dios tiene un trato al espíritu, literalmente, todo el espíritu. Entonces ya no va a haber cosas externas que veamos como modelos a un tabernáculo, como a ciertos sacrificios, a mi entender, y lo que leo. Entonces entiendo de que hay muchas cosas que fueron consumidas en Él, y ese Él lo tenemos adentro nuestro. Entonces hay cosas que nos va a mandar, es decir, hoy es un día de arrepentimiento y Dios me manda a hacer lo que nos dijo Moni, el ayuno de ir a liberar personas, no, pero en realidad es tiempo de que yo me tengo que limpiar, no, pero Dios dice, ya no quiero ese ayuno, quiero el ayuno que ustedes vayan a liberar. Entonces ahí es donde comprendo las fiestas como algo, parece medio loco lo voy a decir, pero a lo que se le ocurra al Señor hacer en ese momento. Perdón, y la pregunta es, perdón mi ignorancia, pero digo, cuando vos decís que se celebra el comienzo de año, pero depende de la cebada y depende de la luz, vos dijiste que eso está en Israel, es decir, nosotros dependemos que Israel nos diga a nosotros si el primer año fue el 1 de abril, fue a 2 días, capaz estoy mandándome cualquiera, pero quiero ver si se entiende. No, es decir, entiendo. de un judío, no, dependemos de un judío que nos diga que alguien que hizo el acto y se dio cuenta, marcó que ese es el 14 de abril, se atrasó porque no fue el primero, porque estaba la cebada, pero la luna no, o vino la luna y no estuvo la cebada. ¿Quién es el que confirma? ¿Este mover de Dios? No. Sí, está re buena la pregunta. Originalmente, los que se encargaban de eso era la gente del templo. Bíblicamente, en el templo, toda la gente que estaba en el templo con los distintos trabajos, la mayoría, todo lo que es trabajo lo hacen los levitas. Los levitas se encargaban de todos los trabajos y los levitas se encargaban de la observancia de la luna y de la observancia de la cebada. La cebada. Cuando fueron presos, era un gran problema porque no se podía ver cómo venía la luna y cómo venía la cebada en Israel. Y hoy día nosotros estamos a 2000 kilómetros y menos que ellos, y ni siquiera estamos en la misma estación para ver cómo está ni la cebada ni la luna. Así que ni el templo. Ni el templo, ni está el templo, nada. Entonces, sí, es completísimamente correcto lo que tu apreciación. Y esa fue mi apreciación cuando empecé a mirar estos temas. Dije, ¡hey! ¿Qué? Entonces yo también tengo que esperar que alguien me diga para saber cuándo empieza y cuándo todo. Y entonces está súper, súper, súper bueno prestar atención a qué es lo que está diciendo el Señor para vos. A mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención de qué importante que es para el Señor, porque yo esto nunca lo apliqué a mi vida, esto que voy a decir así. Qué importante que es para el Señor Israel. Y yo nunca miraba a Israel. Y el Señor dice, estén mirando a Israel todo el tiempo. Estén mirando a Israel. Estén mirando, oren por la paz de Israel. La verdad, a mí, yo tengo que ser honesto. Cero. Cuando empecé a meterme en este tema, ya me disgustó eso que me acabas de decir, ya me empezó a hacer trabas. Creo que pude pasar sobre la traba porque todo se originaba en palabras que yo había recibido de parte de Dios, y entonces es como que hice un esfuerzo mayor al que normalmente hubiera descartado. Tac, ya, de ahí. Hoy día, para responder puntualmente a la pregunta, hoy día hay gente que siembra especialmente cebada alrededor de Israel, en lugares alrededor de Israel,
para poder calcular el año nuevo bíblico. Lo hacen especialmente y lo publican todo el tiempo y están observando la luna y lo están haciendo todo el tiempo y se dedican a eso. Y hay gente de todo el mundo que va y viaja a Israel a ver cómo está el tema de hacer las plantaciones de cebada, a mirar el tema de la cebada y a mirar la luna y a declarar el año nuevo en Israel. En lo puntual, que a mí nunca quise mucho Israel, tengo que ser súper honesto, me obligó muchísimo, muchísimo a volver a mirar a Israel. A mí. Y a empezar a un montón de cosas a cumplir, de pensar en lo que el Señor dice: hey, oren por la paz de Israel. Y eso, si Israel está en guerra, no pueden sembrar cebada en ningún lugarcito, nadie puede ir a verla, nadie puede ir a nada, no se puede nada, es un lío. Y hoy día está ocurriendo y puedo mirar este año bíblico. Sí, 100% dependo de otras personas. Y eso también es un gran problema para mí, porque a mí no me gusta depender de nadie, de nadie, de nadie. Es más, mucho tiempo me ufané en decir: yo dependo del Señor. Y sí, yo dependo del Señor, pero también dependo del cuerpo. Y lo puso ahí para enseñarme un montonazo de cosas y para mí fue tácate, dolor puro. Esto me obliga a cosas que yo no quería, de mirar a Israel, de estar atento a Israel, y de mirar a otra gente y de ser más amplio y ser más parte. La respuesta puntual es sí. Es muy difícil en cualquier otro país del mundo, poder seguir el calendario bíblico. Es difícil, en lo puntual. En el resto creo que hay 1000 implicancias que, por eso digo, para mí son válidas. Para otro, no hay problema. Es como que... Ahora, Brian, te tiro una bomba. Dile. Dale. Ahora, ¿no crees que el ser gentil y ser iglesia, porque nosotros salimos obviamente que nadie de los que están conectados es judío, al ser gentil, nosotros tenemos una honra que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trasciende tradiciones, ¿no? Entonces hoy yo, desde Ushuaia, puedo saber que es el año nuevo porque el Espíritu Santo me lo dice. Entonces, sí, veo como un contraste, ¿no? Israel todavía siguiendo con tradiciones, ¿sí? Tradiciones que vienen desde antes, que ayudaron pero los hijos de Dios, guiados netamente por el Espíritu Santo. Entonces es ahí donde yo me pregunto, que Dios hizo de judíos y gentiles un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, no la nación de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchos de Israel que van a tener que convertirse al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene un espíritu. El espíritu es el que guía a los hijos de Dios. Entonces, yo estando en Santa Rosa, a mí no voy a tener que depender. A ver, espero que Mónica me corrija, pero no quiero imponer algo. Estoy dando mi pensamiento, ¿no? Creo que nuestra dependencia es el Espíritu Santo porque nos tocó ser iglesia a nosotros. Los de Israel, los judíos, siguen con tradiciones porque el mismo Romanos que vos leíste, 10 y 11, dice que Dios los puso en stand-by hasta que venga su tiempo de trato. Entonces, ellos todavía siguen bajo las tradiciones de tener que hacer cebada y esas cosas porque ¿sí? Dios levantó un cuerpo representativo que es la iglesia. La iglesia netamente guiada por el Espíritu Santo. Entonces, no es que estoy en desacuerdo con lo que vos estás diciendo, al contrario, quiero sumar un poquito más de lo que vos estás diciendo. Entonces, nosotros acá, en este hemisferio, nosotros netamente no tenemos que mirar la cebada, aunque es algo figurativo, es algo profético, pero sí que nosotros tenemos que ver ¿sí? que el Espíritu Santo nos está diciendo cuándo comienza algo y cuándo termina. Entonces, eso de que vos decís, hay algo que todavía a mí me lleva de la dependencia
yo lo chequearía, porque netamente Dios nos dio a quién nos puede decir. Porque si no, Sí. perdón, si yo no creyera esto, me estaría contradiciendo con lo que dije al principio, lo de las fiestas judías, ¿no? De volver a las tradiciones, que una cosa es una tradición y otra cosa es que las fiestas las viva internamente en lo que Cristo me está mandando a hacer en este tiempo. Entonces, ese es mi aporte nada más que quiero decir, que los judíos nos van a guiar, pero desde una visión terrestre, que todavía ellos siguen haciendo. La promesa de los judíos es que ellos iban a conquistar las tierras que ellos pisaran. La promesa sigue. En cambio nosotros, Dios dijo que la iglesia íbamos a gobernar. Íbamos a gobernar por arriba, ¿sí? Como las estrellas del cielo, que es la iglesia, los gentiles, y la arena del mar, que es el pueblo de Israel, que va ahí por abajo. Entonces, desde esa visión que Dios le da a Abraham, hijos de sangre, hijos de la promesa, digo, no sé cuánta dependencia, aunque hay gente, obviamente, judíos convertidos en Cristo, ¿no? A Cristo, que están netamente guiados por el Espíritu Santo. Sí. No sé si se entendió lo que... No, se entiende y está buenísimo, ¿viste? Me llama mucho la atención que, por ejemplo, la nación de Israel no hace nada de eso. Nada de todo lo que expliqué, no hace nada. La nación de Israel sigue un calendario matemático. Completamente. Y toda la gente que está haciendo esto de la observancia no tiene nada que ver con la nación de Israel. De hecho, Israel descarta esto completamente. Israel empieza en el mes 7, hace lo que se le antoja. Y está buenísimo lo que decís, creo que aporta a completa dependencia del Espíritu Santo, completa dependencia del Espíritu Santo. Y sí me llama la atención a veces que, por ejemplo, aún así, el Espíritu Santo Te escucho, lleva, perdón. Me levanto, que pero... aún así, no, tranquilo, no hay problema. Que el Espíritu Santo sí muchas veces nos lleva a depender de personas. Y el Señor nos lleva a depender de personas. Y aunque nuestra dependencia primaria es de Él, en la parte de cuerpo sí nos lleva a depender de personas. Y a mí no me gusta. Por mi carácter. A otros les encanta porque es facilísimo la dependencia de personas. Para otros es súper fácil. Para mí no es fácil la dependencia de personas. Es difícil. Entonces muchas de las cosas a las que a mí me refiere todo eso es también, además, dependencia de personas. En cuanto he sido mucho tiempo independiente de personas. Y en este momento el Señor me ha llamado a, en ciertas cosas, ser dependiente de personas. Es la parte que a cada uno le es o más fácil o más difícil. A mí no me ha sido fácil y no me ha sido completamente agradable, qué sé yo. Pero sí estoy completamente de acuerdo en que si no tenés dependencia del Espíritu Santo, en ninguna de las cosas que hagas estás completamente en problemas. En ninguna de las cosas, tanto en seguir un calendario como en no seguir un calendario. En cuanto te independizás, sonaste. Y mi tendencia humana es independizarme del Señor. Así que estoy aprendiendo a cambiar esa parte en mí, que es lo que me va correspondiendo ahora. Perfecto. No, yo nada más quería aclarar eso, porque acuérdense que Dios llamó a mi hijo primogénito, lo llamó Israel. Y más allá de que Dios ama actualmente a Israel, pero Dios le puso un freno a Israel en este tiempo, porque ahora levantó un cuerpo para su hijo, que esa es la iglesia. Y no por ser judíos son parte del cuerpo de Cristo, sino que tienen que convertirse, porque hay judíos ortodoxos, hay judíos mesiánicos. Entonces, por eso, aclaro que por eso debo decir que la misma nación no está haciendo eso, ¿no? Porque todavía no se ha convertido realmente a Cristo. Entonces, todo eso nos lleva a entender
de que si hay parte de que la nación es escogida por Dios, sí, en el antiguo pacto, pero ahora dice, ustedes son una nación santa, de real sacerdocio, esa nación ya tiene una guía, ya tiene un tiempo, tiene un calendario propio, y todo eso es espiritual, ¿no? Y al ser espiritual, Dios, obviamente, que yo necesito en muchas áreas de mi vida que me siga hablando como el viejo pacto para entender, pero el fin de todo es que Él me pueda tener un contacto tan espiritual con Él, que ya no tenga que haber figura y sombra. Por eso la figura y sombra se van eliminando hasta llegar a la persona de Cristo, ¿no? Entonces, por eso digo que hay veces no está mal pensar de que a mí no me gusta decir, bueno, me voy a hacer amigo de todos los de Facebook judíos para saber las fiestas, para saber esto, porque en cierta medida yo entro en un sistema de vuelta a estar encarcelado a depender de los demás, que es muy diferente a decir, yo estoy en el cuerpo de Cristo, como esto, que es el cuerpo de Cristo, y entre nosotros nos enseñamos, pero estamos guiados netamente por el Espíritu Santo, y aún obviamente nos vamos a sorprender porque vamos a decir Año Nuevo cuando todos están diciendo, no sé, le están diciendo reces, pero por eso digo, tanta dependencia del Espíritu Santo y que no nos olvidemos de resaltar esto, que la iglesia es netamente guiada por el Espíritu Santo, no por la nación de Israel. Sí que la nación de Israel va a confirmar lo espiritual, lo va a confirmar naturalmente, ¿sí? Porque vamos a ver que hay muchas cosas que encajan justo, son en el momento justo, pero también hay cosas que Israel, como vos nos compartías, ¿no? Que la nación en sí de Israel está tomando otro calendario, hacen cosas a destiempo, entonces imagínate como a un cabezón como yo que me pregunto todo y hago preguntas siempre, ¿cuál es el verdadero? Y bueno, es ahí donde todas las preguntas se solucionan en dos cosas, el Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo que nos habla a través de los hermanos. Así que desde ya, muchas gracias por este tiempo, gracias por impartirte, Brian, a nosotros, y de verdad que me gustaría profundizar más el calendario bíblico con sus fiestas. Buenísimo. Moni. Buenísimo. Sí, un detalle mínimo. Yo entiendo que no es que nosotros dependemos de los demás, dependemos pura y exclusivamente de Dios y obviamente del Espíritu Santo. Con las demás personas tenemos una codependencia, que no es dependencia. Vos decías, hay gente que le encanta depender. Sí, esa gente no sanó, esa gente es tipo bebé. Pero cuando uno va creciendo en el cuerpo, uno se da cuenta que codepende. Y está muy bueno que el Señor lo esté madurando en nosotros, porque es necesario conformar este cuerpo. Así es que es grandioso, y por ahí yo trataba de sacar así perlitas. En esta dependencia del Espíritu Santo, así como a vos te dijo, quiero que te profundices en el calendario, en lo personal me dijo, quiero que te metas con las fiestas. Y entonces cuando el Espíritu Santo es el que llama la atención, uno no puede negarse. Y lo hará bien, medianamente, meterá la pata, pero uno está guiado por lo que el Señor está instruyendo. Y cuando ustedes mencionaban esto de que yo dije hace 2 años que no, y como que el Espíritu Santo, a través de todo lo que ustedes fueron hablando,